Hola a todos y bienvenidos a Remán Crítica. Hoy tenemos un viaje lleno de acción, tensión y ciencia ficción, con una película que muchos recuerdan, pero pocos analizan a fondo: Predator 2. En este canal no solo hablamos de películas, las desmenuzamos, exploramos sus detalles ocultos y descubrimos qué las hace especiales, o no tanto. En este review voy a contarte todo lo que necesitas saber, desde la historia, las actuaciones y la atmósfera, hasta si realmente vale la pena verla hoy en día. ¿Es solo una secuela más? ¿O tiene algo único que ofrecer? ¿Logra superar las expectativas o se queda en el intento? Si te gusta el cine de acción con un toque oscuro y muchas sorpresas, quédate hasta el final porque este análisis es para ti. No olvides suscribirte a Remán Crítica, activar la campanita y dejar tu opinión en los comentarios, porque aquí tu voz también cuenta. ¡Empezamos! La película Predator 2 es una secuela directa del clásico de ciencia ficción y acción que expande el universo del cazador extraterrestre, trasladando la historia desde la selva centroamericana a un entorno urbano caótico y violento. Ambientada en un futuro cercano, 1997, según la visión de la época, la trama se desarrolla en una sofocante ciudad de Los Ángeles, sumida en una ola de calor extrema y en medio de una guerra brutal entre bandas narcotraficantes. Este contexto urbano no solo sirve como telón de fondo, sino que se convierte en un elemento clave para entender la evolución del conflicto. Ahora, el cazador no acecha en la jungla, sino en una jungla de concreto, donde la violencia humana es tan salvaje como la de cualquier depredador alienígena. La historia sigue al teniente Mike Harrigan, interpretado por Danny Glover, un policía veterano del Departamento de Policía de Los Ángeles, que se caracteriza por su determinación, su temperamento impulsivo y su sentido de justicia. Harrigan lidera un equipo de agentes que incluye a sus compañeros, Danny Archuleta y Leona Cantrell. Desde el inicio, la película presenta un enfrentamiento intenso entre la policía y una peligrosa banda liderada por el narcotraficante jamaicano King Willie, lo que introduce un clima de tensión constante. Sin embargo, pronto queda claro que hay una presencia aún más letal acechando en las sombras. Una criatura invisible que elimina a sus víctimas con una precisión brutal. El primer indicio de la amenaza alienígena ocurre durante un tiroteo entre policías y narcotraficantes en un edificio. Mientras Harrigan y su equipo intentan controlar la situación, varios miembros de la banda son asesinados de manera misteriosa, aparentemente por una fuerza invisible. Aunque en un principio se atribuyen las muertes a la violencia del enfrentamiento, Harrigan comienza a sospechar que algo más está ocurriendo. Este momento marca el inicio de su obsesión por descubrir la verdad, incluso cuando sus superiores intentan mantenerlo al margen. A medida que la trama avanza, se introduce un segundo grupo clave en la historia, una unidad gubernamental secreta liderada por el agente Peter Keyes, interpretado por Gary Busey. Este grupo parece tener conocimiento previo de la criatura y está decidido a capturarla, en lugar de eliminarla. Keyes representa la mentalidad burocrática y científica que ve al depredador no como una amenaza, sino como una oportunidad de estudio y control. Este enfoque contrasta fuertemente con la perspectiva de Harrigan, quien ve al ser como un asesino peligroso que debe ser detenido. El depredador, por su parte, se presenta como un cazador metódico que sigue un código de honor particular. A diferencia de un simple monstruo, la criatura elige cuidadosamente a sus presas, centrándose en aquellos que están armados o que representan un desafío. Esta característica añade una dimensión interesante al personaje, ya que no mata indiscriminadamente, sino que actúa según una lógica propia. En el entorno urbano, esto lo lleva a atacar tanto a criminales como a agentes del orden, creando una sensación de imprevisibilidad constante. Uno de los momentos más impactantes de la película ocurre en el metro de la ciudad. Harrigan persigue a un sospechoso, sin darse cuenta de que el depredador también está presente. Dentro del tren, la criatura desata una masacre, eliminando a varios pasajeros armados, incluidos miembros de una banda. Esta escena destaca por su intensidad y por el uso del espacio cerrado, que contrasta con los escenarios abiertos de la primera película. Además, refuerza la idea de que el depredador se siente atraído por la violencia, como si esta fuera un imán que lo guía hacia sus presas. Mientras Harrigan profundiza en su investigación, descubre pistas que sugieren que el depredador no es un fenómeno aislado. A través de encuentros con personajes como el misterioso King Willie, quien parece tener cierto conocimiento sobre la criatura,
Se sugiere que estos cazadores han visitado la Tierra en múltiples ocasiones a lo largo de la historia. King Willy incluso intenta enfrentarse al depredador en un acto de desafío, pero es rápidamente derrotado, lo que demuestra la superioridad de la criatura y refuerza su aura de invencibilidad. La tensión alcanza un punto crítico cuando el equipo de Kiss intenta capturar al depredador utilizando tecnología avanzada, incluyendo trajes especiales que les permiten ver en espectros distintos al infrarrojo. Sin embargo, subestiman la inteligencia y adaptabilidad de la criatura. En una secuencia tensa y claustrofóbica dentro de un matadero, el plan fracasa estrepitosamente. El depredador, al detectar la trampa, logra eliminar a casi todo el equipo, incluido Kiss, en una serie de enfrentamientos brutales. Este evento subraya uno de los temas centrales de la película: la arrogancia humana frente a fuerzas que no comprende completamente. Harrigan, ahora prácticamente solo, decide enfrentarse al depredador por su cuenta. Su determinación no solo está motivada por su deber como policía, sino también por un sentido personal de desafío. A diferencia de otros personajes, Harrigan no intenta entender o capturar a la criatura, simplemente quiere detenerla. Este enfoque directo lo convierte en un oponente digno a los ojos del depredador, lo que se refleja en la forma en que la criatura interactúa con él durante el clímax. El enfrentamiento final tiene lugar en un entorno inesperado, una nave espacial oculta bajo la ciudad. Tras seguir al depredador, Harrigan descubre este lugar, lo que revela una dimensión completamente nueva del conflicto. Dentro de la nave, se enfrenta a la criatura en una batalla intensa y física. A pesar de la superioridad tecnológica del depredador, Harrigan logra imponerse utilizando ingenio, resistencia y determinación. Finalmente consigue matar al alienígena, marcando una victoria significativa para la humanidad. Sin embargo, el desenlace introduce un giro fascinante. Tras la muerte del depredador, aparecen otros miembros de su especie dentro de la nave. Lejos de atacar a Harrigan, parecen reconocer su victoria. En un gesto sorprendente, uno de ellos le entrega un antiguo arma como trofeo, sugiriendo que lo consideran un guerrero digno. Este momento no solo amplía el universo de la franquicia, sino que también refuerza la idea de que los depredadores operan bajo un código de honor complejo. La película concluye con Harrigan saliendo de la nave, mientras ésta se autodestruye o desaparece, dejando atrás más preguntas que respuestas. Aunque ha sobrevivido y ha derrotado a la criatura, queda claro que la amenaza no ha terminado. La presencia de múltiples depredadores sugiere que estos cazadores continuarán visitando la Tierra, manteniendo el ciclo de caza y desafío. En términos temáticos, Predator 2 explora la naturaleza de la violencia desde múltiples perspectivas. Por un lado, muestra la brutalidad de la guerra entre bandas y la lucha constante de la policía por mantener el orden. Por otro, introduce una forma de violencia más pura y ritualizada a través del depredador, que actúa según un código de caza. Esta dualidad plantea preguntas interesantes sobre qué significa ser un depredador y quiénes son realmente los monstruos en la historia. Además, la película amplía significativamente la mitología del depredador. Introduce nuevas armas, como el disco cortante y la lanza telescópica, así como detalles sobre su cultura y comportamiento. Estos elementos contribuyen a convertir al depredador en algo más que un antagonista. Lo transforman en una figura casi mitológica, un cazador intergaláctico que busca constantemente nuevos desafíos. El personaje de Harrigan también representa una evolución respecto al protagonista de la primera película. Mientras que el personaje de Arnold Schwarzenegger en la original dependía en gran medida de la fuerza física y la estrategia militar, Harrigan es más impulsivo y emocional. Su victoria no proviene de una planificación meticulosa, sino de su resistencia y su capacidad de adaptarse sobre la marcha. Esta diferencia aporta una nueva dinámica a la franquicia y demuestra que no hay una única forma de enfrentarse al depredador. En resumen, la película ofrece una mezcla intensa de acción, ciencia ficción y horror, trasladando la esencia de la primera entrega a un entorno urbano lleno de caos y violencia. A través de su narrativa, personajes y temas, logra expandir el universo del depredador de manera significativa, dejando una impresión duradera en los espectadores. Aunque no alcanza el mismo nivel de reconocimiento que su predecesora, sigue siendo una obra clave para entender la evolución de la franquicia y el desarrollo de uno de los cazadores más icónicos del cine. El reparto de Predator 2
constituye uno de los elementos más importantes que sostienen la intensidad narrativa de la película. A diferencia de su predecesora, que estaba dominada por una figura físicamente imponente y casi mitológica, esta secuela apuesta por un elenco más diverso en términos de estilos interpretativos, lo que permite explorar el conflicto desde múltiples perspectivas. Cada actor aporta matices únicos a su personaje, contribuyendo a crear un retrato complejo de una ciudad sumida en el caos y de individuos que intentan sobrevivir en medio de una amenaza que apenas comprenden. El protagonista indiscutible es el teniente Mike Harrigan, interpretado por Danny Glover. Su trabajo en la película es fundamental para redefinir el tipo de héroe que enfrenta al depredador. A diferencia del arquetipo del soldado musculoso, Glover encarna a un policía experimentado, impulsivo y profundamente humano. Su actuación se caracteriza por una intensidad emocional constante. Harrigan no es un personaje frío ni calculador, sino alguien que reacciona con ira, frustración y determinación frente a la injusticia. Glover logra transmitir el peso del deber, así como la presión psicológica de enfrentarse a un enemigo desconocido. Su lenguaje corporal, sus miradas y su tono de voz reflejan a un hombre al límite, lo que hace que su victoria final resulte más creíble y significativa. En términos de su carrera, este papel reforzó su capacidad para liderar películas de acción sin abandonar la profundidad dramática que lo caracteriza. Otro personaje clave es el agente especial Peter Keyes, interpretado por Gary Busey. Su actuación aporta una energía completamente distinta a la de Glover. Busey construye un personaje ambiguo, que se mueve entre la autoridad y la obsesión. Keyes no es un villano en el sentido tradicional, pero su enfoque pragmático y su falta de empatía lo convierten en una figura inquietante. El actor utiliza su expresividad facial y su tono de voz para transmitir una sensación de control que poco a poco se desmorona a medida que su plan falla. Su interpretación destaca especialmente en las escenas donde intenta justificar sus acciones, mostrando la mentalidad de alguien que ve al depredador como un objeto de estudio, más que como una amenaza. Este contraste con Harrigan es esencial para el desarrollo del conflicto narrativo. El equipo policial que rodea a Harrigan también juega un papel importante, especialmente el personaje de Danny Archuleta, interpretado por Rubén Blades. Blades aporta una mezcla de carisma y humanidad a su personaje, convirtiéndolo en uno de los miembros más cercanos a Harrigan. Su interpretación se basa en una naturalidad que contrasta con la tensión del entorno. Archuleta no es solo un compañero de trabajo, sino un amigo leal, lo que hace que su destino tenga un impacto emocional significativo en la historia. Blades logra transmitir cercanía a través de pequeños gestos y diálogos, creando un personaje que se siente auténtico dentro del caos de la ciudad. La oficial Leona Cantrell, interpretada por María Conchita Alonso, representa otra dimensión dentro del reparto. Su personaje destaca por su fortaleza y determinación en un entorno dominado por la violencia. Alonso ofrece una interpretación sólida, equilibrando la dureza necesaria para sobrevivir en la policía, con momentos de vulnerabilidad que humanizan a su personaje. Leona no es simplemente un apoyo para el protagonista. Tiene su propia agencia y participa activamente en las acciones clave de la trama. La actriz logra construir un personaje creíble que desafía ciertos estereotipos, aportando una presencia femenina fuerte en una historia predominantemente masculina. El detective Jerry Lambert, interpretado por Bill Paxton, introduce un elemento de humor y nerviosismo dentro del equipo. Paxton es conocido por su habilidad para interpretar personajes que combinan energía, sarcasmo y una cierta vulnerabilidad, y aquí no es la excepción. Su actuación añade dinamismo a las escenas, especialmente en sus interacciones con Harrigan. Lambert es un personaje que intenta demostrar su valía, pero que también refleja el miedo y la incertidumbre que provoca la presencia del depredador. Paxton logra equilibrar estos aspectos, evitando que el personaje se convierta en una simple caricatura. El antagonista humano principal, el narcotraficante jamaicano King Willie, es interpretado por Calvin Lockhart. Su presencia en pantalla es breve, pero memorable. Lockhart construye un personaje cargado de misticismo y autoridad, utilizando su voz y su postura para transmitir poder. King Willie representa una figura casi profética dentro de la narrativa, alguien que parece comprender la naturaleza del depredador mejor que los demás. Su enfrentamiento con la criatura es uno de los momentos más simbólicos de la película, y la actuación de Lockhart contribuye a reforzar esa sensación de inevitabilidad. El elenco se completa con otros personajes que, aunque tienen menos tiempo en pantalla, aportan textura al mundo de la película.
Entre ellos se encuentra el capitán Phil Heineman, interpretado por Robert Davi, quien encarna la autoridad institucional dentro del departamento de policía. Davi aporta una presencia firme y autoritaria, representando las limitaciones burocráticas que enfrentan los protagonistas. Su interpretación refuerza la idea de que Harrigan no solo lucha contra el depredador, sino también contra un sistema que intenta controlarlo. Un aspecto interesante del reparto es la forma en que interactúan con la presencia del depredador, interpretado físicamente por Kevin Peter Hall. Aunque el personaje no tiene diálogos, la actuación física de Hall es fundamental para dar vida a la criatura. A través de sus movimientos, su postura y su forma de interactuar con el entorno, logra transmitir una mezcla de amenaza, inteligencia y código de honor. Su trabajo es esencial para mantener la credibilidad del depredador como un cazador sofisticado y no simplemente como un monstruo. La química entre los actores es otro de los puntos fuertes del reparto. Las interacciones entre Glover, Blades, Alonso y Paxton crean una sensación de camaradería que hace que el equipo policial se sienta real. Esta conexión es crucial para que el espectador se involucre emocionalmente en la historia. Cuando los personajes enfrentan el peligro, sus reacciones no parecen forzadas, sino coherentes con las relaciones que se han establecido previamente. En términos de estilo interpretativo, la película combina diferentes enfoques. Por un lado, tenemos actuaciones más intensas y dramáticas, como la de Glover y Busey. Por otro, interpretaciones más naturales y cercanas, como las de Blades y Alonso. Esta mezcla permite que la narrativa mantenga un equilibrio entre la acción y el desarrollo de personajes. Además, el tono exagerado de algunos momentos, especialmente en el contexto de la violencia urbana, se ve compensado por la autenticidad de las actuaciones. El reparto también refleja la diversidad cultural de la ciudad de Los Ángeles, lo que añade una capa adicional de realismo a la historia. La presencia de actores de diferentes orígenes contribuye a crear un retrato más completo de la sociedad en la que se desarrolla la trama. Este aspecto es especialmente relevante en una película que explora temas como la violencia, el poder y la supervivencia en un entorno urbano complejo. Otro elemento a destacar es cómo los actores logran reaccionar a una amenaza que, en muchos casos, no estaba físicamente presente durante el rodaje debido al uso de efectos especiales. Esto requiere un nivel de compromiso y habilidad interpretativa significativo. Las reacciones de miedo, sorpresa y confusión deben sentirse genuinas, y el reparto en general logra este objetivo de manera convincente. A lo largo de la película, cada personaje enfrenta la amenaza del depredador de una manera distinta. Algunos intentan comprenderla, otros controlarla, y otros simplemente sobrevivir. Estas diferencias se reflejan en las actuaciones, lo que enriquece la narrativa. No hay una única forma de reaccionar ante lo desconocido, y el reparto logra capturar esta diversidad de respuestas. En conclusión, el elenco de Predator 2 desempeña un papel fundamental en el éxito de la película. A través de sus interpretaciones, los actores no solo dan vida a sus personajes, sino que también contribuyen a construir un mundo creíble y lleno de tensión. Cada miembro del reparto aporta algo único, desde la intensidad emocional hasta la presencia física, creando un conjunto equilibrado que sostiene la narrativa de principio a fin. La combinación de talento, química y diversidad hace que el reparto sea uno de los aspectos más memorables de la película, demostrando que incluso en una historia dominada por la acción y los efectos especiales, las actuaciones siguen siendo esenciales para conectar con el público. La película Predator 2 es una secuela que, desde su concepción, enfrentó un desafío considerable: continuar el legado de una obra muy influyente dentro del cine de acción y ciencia ficción. En lugar de repetir la fórmula original, esta entrega decide arriesgarse y trasladar la historia a un entorno completamente distinto. Este cambio, aunque audaz, es también una de las razones por las que la película ha generado opiniones divididas a lo largo de los años. Sin embargo, vista con detenimiento, revela una propuesta mucho más interesante y rica de lo que podría parecer a primera vista. Uno de los aspectos más llamativos de la película es su ambientación. La decisión de situar la acción en una versión futurista y caótica de Los Ángeles transforma por completo la dinámica narrativa. Ya no se trata de la lucha entre humanos y naturaleza salvaje, sino de un conflicto que se desarrolla en medio de una jungla urbana. Este cambio permite explorar nuevas ideas, especialmente la comparación entre la violencia humana y la del depredador.
La ciudad se presenta como un lugar al borde del colapso, dominado por el crimen, el calor extremo y la tensión constante. En este contexto, la presencia del alienígena no parece tan fuera de lugar, lo que refuerza el tono oscuro de la historia. En términos de dirección y ritmo, la película apuesta por una narrativa intensa y casi ininterrumpida. Desde los primeros minutos, el espectador es lanzado a una serie de enfrentamientos, persecuciones y momentos de alta tensión. Este enfoque puede resultar agotador para algunos, pero también contribuye a mantener un nivel de energía constante. La película no se detiene demasiado en explicaciones, lo que puede ser tanto una virtud como un defecto. Por un lado, evita ralentizar la acción. Por otro, deja ciertas ideas poco desarrolladas. El trabajo de Danny Glover como protagonista es uno de los pilares del filme. Su interpretación aporta una dimensión más humana al conflicto. A diferencia de los héroes de acción tradicionales de la época, su personaje no es invulnerable ni perfecto. Harrigan es impulsivo, comete errores y se deja llevar por sus emociones, lo que lo hace más cercano al espectador. Glover logra transmitir la presión y el desgaste psicológico de alguien que se enfrenta a una amenaza incomprensible. Este enfoque más realista es uno de los puntos fuertes de la película. Por otro lado, la actuación de Gary Busey introduce un contrapunto interesante. Su personaje representa la arrogancia institucional y la obsesión por el control. A través de su interpretación, la película plantea una crítica sutil a la idea de que todo puede ser dominado mediante la tecnología o el conocimiento científico. La tensión entre su personaje y el de Glover añade una capa adicional al conflicto, más allá de la simple lucha contra el depredador. Uno de los elementos más destacados de la película es la expansión del universo del depredador. A diferencia de la primera entrega, aquí se introducen nuevos detalles sobre la cultura, las armas y el comportamiento de estas criaturas. Esto convierte al depredador en algo más que un simple antagonista. Se vuelve una figura casi ritualista, con un código de honor propio. Este desarrollo es especialmente interesante para los aficionados a la ciencia ficción, ya que abre la puerta a interpretaciones más complejas sobre la naturaleza de estos cazadores. Sin embargo, no todo en la película funciona de manera perfecta. Uno de los aspectos más criticados es el tono excesivo en ciertos momentos. La representación de la violencia urbana, por ejemplo, puede parecer exagerada o incluso caricaturesca. Las bandas criminales están retratadas de manera muy estilizada, lo que en ocasiones resta credibilidad al conjunto. Este exceso también se refleja en algunos diálogos y situaciones que pueden parecer forzados o poco naturales. El uso de efectos especiales y maquillaje es otro punto que merece atención. Para su época, la película presenta un nivel técnico notable, especialmente en lo que respecta al diseño del depredador. La criatura sigue siendo impresionante y logra transmitir una sensación de amenaza constante. Sin embargo, algunos efectos visuales pueden parecer limitados desde una perspectiva moderna. Aún así, el enfoque práctico y tangible de muchos de estos efectos les otorga un encanto particular que sigue siendo apreciado por muchos espectadores. El ritmo narrativo, aunque dinámico, también puede jugar en contra de la película. La falta de momentos de pausa impide que ciertos personajes y situaciones se desarrollen plenamente. Esto puede hacer que algunas muertes o giros argumentales no tengan el impacto emocional que podrían haber tenido con un tratamiento más pausado. A pesar de esto, la película logra mantener el interés, gracias a su constante sensación de peligro. Otro aspecto interesante es la forma en que la película aborda el tema del honor. A través del comportamiento del depredador, se sugiere que la criatura no es simplemente un asesino, sino un cazador que sigue reglas específicas. Este detalle añade una dimensión ética al conflicto, planteando preguntas sobre lo que significa ser un depredador y quién merece ser cazado. Esta ambigüedad moral es uno de los elementos más intrigantes de la historia. La banda sonora y el diseño sonoro también contribuyen significativamente a la atmósfera. La música refuerza la tensión y el sentido de urgencia, mientras que los efectos de sonido asociados al depredador ayudan a crear una presencia inquietante, incluso cuando no está visible. Estos elementos técnicos trabajan en conjunto para mantener al espectador en un estado constante de alerta. En cuanto a la pregunta de si la película vale la pena, la respuesta depende en gran medida de las expectativas del espectador. Si se busca una continuación directa del estilo de la primera película, es posible que esta entrega resulte decepcionante,
debido a sus diferencias tonales y estructurales. Sin embargo, si se aprecia como una expansión del universo y una reinterpretación del concepto, ofrece mucho más de lo que parece a simple vista. Para los amantes del cine de acción de los años 90, la película tiene un valor especial. Representa una época en la que el género estaba experimentando con nuevas ideas y combinaciones. La mezcla de ciencia ficción, acción y elementos de thriller urbano le da una identidad única que la distingue de otras producciones similares. Además, su enfoque más oscuro y caótico la convierte en una experiencia intensa. También es una película recomendable para quienes disfrutan de historias que exploran criaturas alienígenas desde una perspectiva más compleja. El desarrollo del depredador como especie es uno de los aspectos más interesantes y ha influido en muchas obras posteriores. Este elemento por sí solo puede ser suficiente para justificar su visionado. Por otro lado, quienes prefieren narrativas más equilibradas o personajes más desarrollados pueden encontrarla menos satisfactoria. La prioridad que se le da a la acción sobre el desarrollo emocional puede hacer que la historia se sienta superficial en algunos momentos. Sin embargo, esto no significa que carezca de profundidad, sino que ésta se encuentra más en sus temas y conceptos que en su ejecución narrativa. En última instancia, Predator 2 es una película que merece ser reevaluada. Aunque no alcanza el estatus icónico de su predecesora, ofrece una propuesta distinta y valiente. Su capacidad para expandir el universo del depredador y explorar nuevas ideas la convierte en una obra relevante dentro de su género. Si se aborda con una mente abierta y sin comparaciones constantes, puede resultar una experiencia muy disfrutable. No es una película perfecta, pero sus virtudes superan sus defectos en muchos aspectos. Su energía, su atmósfera y su enfoque único la convierten en una opción interesante para quienes buscan algo más que una simple película de acción. En conclusión, sí, vale la pena verla, especialmente si te interesa el género de ciencia ficción y acción, o si deseas conocer más sobre el universo del depredador. Aunque tiene fallos evidentes, también posee cualidades que la hacen destacar. Es una película que, con el tiempo, ha ganado un cierto reconocimiento como una obra de culto, y que sigue ofreciendo una experiencia intensa y memorable para quienes deciden darle una oportunidad. A diferencia de las producciones modernas, donde el CGI domina gran parte de la pantalla, esta película se apoya principalmente en efectos prácticos, combinados con técnicas ópticas tradicionales. Esto no solo responde a las limitaciones tecnológicas de la época, sino también a una filosofía de producción que priorizaba lo tangible y físico. El resultado es una experiencia visual que, aunque hoy puede parecer menos pulida en ciertos aspectos, posee una autenticidad que muchos espectadores aún valoran. Uno de los elementos más emblemáticos del apartado visual es, sin duda, el diseño del depredador. La criatura fue creada mediante un traje completo, utilizado por el actor Kevin Peter Hall, lo que permitía una interacción real con el entorno y con los demás actores. Este enfoque práctico tiene varias ventajas. Las sombras, los reflejos y el contacto físico se sienten naturales, lo que contribuye a la credibilidad del personaje. El maquillaje y la animatrónica utilizados para el rostro del depredador son especialmente destacables. Los movimientos de la mandíbula, las mandíbulas secundarias y las expresiones faciales fueron logrados mediante mecanismos mecánicos controlados fuera de cámara, lo que en su momento representaba un alto nivel de sofisticación. El efecto de invisibilidad del depredador es otro de los aspectos técnicos más interesantes. En lugar de utilizar CGI, como se haría hoy, se recurrió a una técnica conocida como camuflaje óptico, que consistía en filmar la escena sin el actor, luego con el actor usando un traje especial reflectante, y finalmente combinar ambas tomas mediante procesos de postproducción óptica. El resultado es una distorsión visual que simula la refracción de la luz, creando la ilusión de que la criatura está parcialmente invisible. Aunque este efecto puede parecer menos fluido comparado con estándares actuales, tiene un carácter distintivo que lo hace memorable. En cuanto a las armas del depredador, la película introduce varios elementos nuevos que requirieron soluciones creativas en términos de efectos visuales. El disco cortante, por ejemplo, fue representado mediante una combinación de utilería física y animación óptica. En algunas tomas se utilizaba un objeto real para las interacciones cercanas, mientras que en otras se añadía el movimiento mediante efectos en postproducción. Este tipo de combinación era común en la época y permitía mantener la coherencia visual sin depender completamente de tecnologías digitales.
La lanza telescópica y otros dispositivos también fueron diseñados como props físicos altamente detallados. Estos objetos no solo tenían una función estética, sino que debían ser funcionales dentro de las escenas de acción. Esto implicaba un trabajo cuidadoso de ingeniería y diseño para asegurar que pudieran ser manipulados de manera convincente por los actores. El uso de estos elementos prácticos contribuye a que las escenas de combate tengan un peso y una presencia que a menudo se pierde en producciones modernas dominadas por el CGI. El entorno urbano de la película también presenta desafíos interesantes desde el punto de vista visual. La representación de una Los Ángeles futurista se logra principalmente a través de diseño de producción, iluminación y efectos atmosféricos como humo, vapor y luces de neón. Estos elementos ayudan a crear una atmósfera densa y opresiva, sin necesidad de recurrir a efectos digitales extensivos. La sensación de calor extremo, por ejemplo, se transmite mediante una combinación de iluminación intensa, sudor en los actores y filtros visuales. Las escenas de acción, especialmente los tiroteos y explosiones, se basan en efectos prácticos tradicionales. Las explosiones se realizaban en el set utilizando cargas controladas, lo que añade un nivel de realismo difícil de replicar digitalmente. Los impactos de bala y los efectos de sangre se lograban mediante dispositivos mecánicos conocidos como squibs, que liberaban pequeñas cantidades de material para simular heridas. Estos detalles, aunque técnicos, son fundamentales para crear una sensación de peligro tangible. El uso de miniaturas y sets construidos también juega un papel importante en ciertas secuencias. Por ejemplo, algunos elementos del entorno urbano y de la nave del depredador fueron creados a escala para permitir tomas más complejas sin necesidad de construir estructuras completas. Estas miniaturas eran filmadas cuidadosamente para mantener la ilusión de tamaño real, utilizando técnicas de iluminación y cámara que ocultaban su escala reducida. Uno de los momentos más destacados en términos de efectos visuales es la revelación de la nave del depredador. Este escenario combina diseño de producción, efectos prácticos y composiciones ópticas para crear un espacio que se siente alienígena y tecnológico. Las paredes, los trofeos y los detalles internos fueron diseñados con un alto nivel de detalle, lo que contribuye a expandir la mitología de la criatura. Aunque hoy podría haberse realizado con CGI, el enfoque práctico le da una textura única. El CGI en la película es prácticamente inexistente en el sentido moderno. En lugar de gráficos generados por computadora, se utilizan técnicas de composición óptica que implican la superposición de diferentes capas de imagen. Este proceso era laborioso y requería una gran precisión, ya que cualquier error podía arruinar la ilusión. Sin embargo, también fomentaba una planificación más cuidadosa de cada toma, lo que a menudo resultaba en una mayor coherencia visual. El diseño de sonido, aunque no es un efecto visual en sí, está estrechamente ligado a la percepción de los efectos. Los sonidos asociados al depredador, como su rugido o el clic característico, refuerzan la presencia de la criatura, incluso cuando no está visible. Esta combinación de elementos visuales y auditivos es esencial para crear una experiencia inmersiva. Otro aspecto interesante es cómo los efectos visuales contribuyen a la narrativa. La invisibilidad del depredador, por ejemplo, no es solo un truco visual, sino una herramienta narrativa que genera tensión y suspense. Del mismo modo, el uso de la visión térmica, representada mediante filtros de color y efectos ópticos, permite al espectador ver el mundo desde la perspectiva de la criatura. Este recurso no solo es visualmente distintivo, sino que también ayuda a desarrollar el punto de vista del antagonista. Comparada con producciones actuales, la película puede parecer limitada en términos de espectacularidad digital. Sin embargo, esta limitación también es una fortaleza. Al depender menos del CGI, la película evita algunos de los problemas comunes del cine moderno, como la sobrecarga visual o la falta de peso físico en los objetos. Cada efecto tiene una presencia tangible que contribuye a la inmersión. El trabajo artesanal detrás de los efectos es evidente en cada escena. Desde el maquillaje hasta la construcción de sets, pasando por la coordinación de escenas de acción, todo refleja un enfoque detallista y meticuloso. Este nivel de dedicación es parte de lo que ha permitido que la película mantenga su atractivo a lo largo del tiempo, a pesar de los avances tecnológicos. También es importante considerar el contexto histórico. A principios de los años 90, la industria del cine estaba en una etapa de transición. El CGI comenzaba a desarrollarse,
pero aún no era lo suficientemente avanzado como para dominar la producción. Películas como esta representan el punto culminante de una era en la que los efectos prácticos eran la norma, y su calidad refleja años de experiencia acumulada en técnicas tradicionales. En términos de impacto, los efectos visuales de la película han influido en numerosas producciones posteriores. El diseño del depredador, en particular, se ha convertido en un ícono del cine de ciencia ficción. Su apariencia, sus movimientos y sus habilidades han sido replicados y reinterpretados en múltiples ocasiones, lo que demuestra la efectividad de su diseño original. En conclusión, los efectos visuales y el uso limitado de CGI en Predator 2 representan una combinación de creatividad, técnica y artesanía. Aunque no cuentan con la sofisticación digital de las producciones actuales, ofrecen una experiencia visual auténtica y memorable. La dependencia de efectos prácticos no solo define la estética de la película, sino que también contribuye a su identidad y a su duradero atractivo dentro del género de ciencia ficción y acción. Estrenada a finales de 1990, la cinta llegaba con el peso de continuar el legado de una obra muy popular dentro del cine de acción y ciencia ficción. Sin embargo, desde sus primeras semanas, quedó claro que no lograría replicar el mismo impacto comercial que la primera entrega, aunque tampoco fue un fracaso rotundo. En su fin de semana de estreno en Estados Unidos, la película logró posicionarse en los primeros lugares de la taquilla, lo que demuestra que existía un interés considerable por parte del público. La marca Predator ya tenía reconocimiento, y eso atrajo a espectadores que buscaban una experiencia similar a la original. No obstante, la respuesta inicial, aunque sólida, no fue lo suficientemente fuerte como para sostener un dominio prolongado en cartelera. A medida que avanzaban las semanas, la recaudación comenzó a descender de manera notable, lo que indica que el boca a boca no fue completamente favorable. El total recaudado en Estados Unidos se sitúa en una cifra moderada para una producción de este tipo. A nivel internacional, la película logró sumar ingresos adicionales, pero tampoco alcanzó cifras extraordinarias. En conjunto, el rendimiento global permitió recuperar la inversión y obtener beneficios, aunque estos fueron más discretos de lo esperado. Esto la coloca en una categoría interesante. No fue un éxito masivo, pero tampoco un fracaso financiero. Uno de los factores que influyeron en este desempeño fue el cambio de ambientación. Mientras que la primera película ofrecía una experiencia en la jungla que resultaba novedosa y claustrofóbica, esta secuela optó por un entorno urbano. Este cambio dividió al público. Algunos espectadores apreciaron la nueva dirección, mientras que otros esperaban una continuidad más directa del estilo original. Esta diferencia en expectativas pudo haber afectado la recepción general y, por ende, su rendimiento en taquilla. Otro elemento a considerar es la competencia en el momento de su estreno. A principios de los años 90, el cine de acción estaba en pleno auge, con múltiples producciones compitiendo por la atención del público. Esto hacía más difícil destacar, especialmente para una secuela que intentaba redefinir su identidad. Además, la clasificación y el tono violento de la película limitaban su audiencia potencial, lo que también influye en los resultados comerciales. A pesar de su desempeño inicial relativamente modesto, la película encontró una segunda vida a través del mercado doméstico. El lanzamiento en formatos de video casero fue clave para consolidar su estatus con el paso del tiempo. Durante los años 90, el formato VHS era el principal medio de consumo en el hogar, y la película tuvo una distribución amplia en este formato. Esto permitió que llegara a un público más amplio, incluyendo a aquellos que no la habían visto en el cine. El éxito en el mercado de alquiler fue especialmente significativo. Muchas personas descubrieron la película a través de videoclubes, lo que contribuyó a generar una base de seguidores más fiel. Este tipo de consumo permitía revisitar la película, analizar sus detalles y apreciarla desde una perspectiva diferente. Con el tiempo, esto ayudó a mejorar su reputación, especialmente entre los aficionados al género. Posteriormente, con la llegada del formato DVD, la película experimentó un nuevo impulso. Las ediciones en DVD solían incluir mejoras en la calidad de imagen y sonido, así como contenido adicional, como escenas eliminadas, comentarios de los creadores y documentales. Estos elementos añadían valor para los coleccionistas y para los fanáticos interesados en conocer más sobre el proceso de producción. En este contexto, la película comenzó a ser reevaluada no solo como entretenimiento, sino también como parte de la evolución del cine de ciencia ficción.
El salto al formato Blu-ray marcó otro punto importante en su trayectoria en el mercado doméstico. La alta definición permitió apreciar con mayor claridad los detalles del diseño de producción, el maquillaje y los efectos prácticos. Esto es particularmente relevante en una película que depende tanto de elementos visuales tangibles. La mejora en la calidad también contribuyó a que nuevas generaciones de espectadores se interesaran por la película. En términos de distribución internacional en formatos domésticos, la película tuvo una presencia constante. En diferentes regiones, fue lanzada en múltiples ocasiones, a menudo como parte de colecciones o paquetes que incluían otras películas de la franquicia. Estas ediciones ayudaron a mantener viva la relevancia de la saga y a introducirla a nuevos públicos. El paso del tiempo ha sido favorable para la película en cuanto a su percepción general. Aunque su rendimiento en taquilla no fue espectacular, su éxito en el mercado doméstico y su posterior estatus de culto han compensado en gran medida ese aspecto. Hoy en día, es vista como una pieza importante dentro de la franquicia, especialmente por su contribución a la expansión del universo del Depredador. Otro aspecto interesante es cómo la película ha sido objeto de revisiones críticas en años posteriores. Muchos análisis modernos destacan elementos que no fueron plenamente apreciados en su momento, como su ambientación urbana, su enfoque temático y su desarrollo del antagonista. Este cambio en la percepción también ha influido en su popularidad en formatos domésticos, ya que más personas están dispuestas a darle una oportunidad. El mercado digital ha añadido una nueva dimensión a la distribución de la película. Con la aparición de plataformas de streaming y servicios de compra digital, el acceso a la película se ha vuelto más fácil que nunca. Esto ha permitido que continúe generando ingresos y manteniendo su relevancia en un entorno mediático en constante cambio. En términos económicos, el recorrido completo de la película demuestra cómo el éxito no siempre se mide únicamente por la taquilla inicial. Aunque su desempeño en cines fue moderado, su longevidad en el mercado doméstico y digital ha asegurado su rentabilidad a largo plazo. Este es un ejemplo claro de cómo una película puede encontrar su audiencia con el tiempo, incluso si no logra un impacto inmediato. También es importante considerar el valor de la franquicia en su conjunto. La existencia de secuelas, spin-offs y otros productos relacionados ha contribuido a mantener el interés en la película. Cada nuevo lanzamiento dentro del universo del Depredador genera curiosidad por las entregas anteriores, lo que beneficia indirectamente a esta secuela. En conclusión, el desempeño en taquilla de Predator 2 fue sólido, pero no extraordinario, marcado por expectativas altas y una recepción mixta. Sin embargo, su trayectoria en el mercado doméstico ha sido mucho más exitosa, permitiéndole alcanzar un estatus de culto y consolidarse como una parte importante de la franquicia. La combinación de ventas en formatos físicos, alquileres, ediciones especiales y distribución digital ha asegurado que la película continúe siendo relevante y accesible para nuevas generaciones de espectadores. Analizar sus puntos positivos y negativos permite entender mejor por qué, a pesar de no haber alcanzado el mismo nivel de reconocimiento que su predecesora, ha logrado consolidarse con el tiempo como una película de culto dentro del género de acción y ciencia ficción. Uno de los aspectos más positivos de la película es su valentía para cambiar completamente el escenario. En lugar de repetir la fórmula de la jungla, la historia se traslada a una ciudad caótica y sofocante. Este cambio no solo refresca la narrativa, sino que también permite explorar nuevas ideas. La jungla urbana se convierte en un entorno igualmente hostil, donde la violencia humana es tan peligrosa como la del propio depredador. Esta decisión aporta originalidad y evita que la película se sienta como una simple copia de la anterior. Otro punto fuerte es la expansión del universo del depredador. La película introduce nuevos elementos que enriquecen la mitología de la criatura, armas adicionales, comportamientos más definidos y una insinuación clara de que existe toda una cultura detrás de estos cazadores. Este desarrollo es especialmente valioso para los aficionados a la ciencia ficción, ya que transforma al depredador en algo más complejo que un simple antagonista. Se percibe como una especie con reglas, códigos y una lógica propia. La actuación de Danny Glover es otro de los grandes aciertos. Su interpretación aporta una dimensión más humana al protagonista. A diferencia de los héroes de acción tradicionales, su personaje no es invencible ni perfecto. Harrigan es impulsivo, emocional y en ocasiones comete errores.
Esta vulnerabilidad lo hace más cercano al espectador y añade tensión a la historia, ya que no hay una garantía de que pueda salir victorioso. Glover logra transmitir el estrés, la frustración y la determinación de un hombre enfrentado a lo desconocido. También es destacable la atmósfera de la película. La combinación de calor extremo, violencia urbana y tensión constante crea un ambiente opresivo que se mantiene durante toda la duración. La ciudad se siente viva, peligrosa y caótica, lo que contribuye a que la presencia del depredador resulte aún más inquietante. Este trabajo atmosférico es uno de los elementos que mejor envejece con el tiempo. En el apartado técnico, los efectos prácticos son otro punto positivo importante. El diseño del depredador, los maquillajes y las escenas de acción tienen un nivel de detalle notable. Aunque no cuentan con la sofisticación del CGI moderno, estos efectos tienen una presencia física que los hace más creíbles. La interacción real entre los actores y los elementos del entorno añade una sensación de autenticidad que muchas producciones actuales no logran replicar. La película también destaca por su ritmo dinámico. Desde el inicio, mantiene una energía constante, con escenas de acción frecuentes y momentos de tensión bien distribuidos. Esto la convierte en una experiencia entretenida, especialmente para quienes disfrutan del cine de acción sin pausas prolongadas. La intensidad es uno de sus principales atractivos. Sin embargo, junto a estos aciertos, la película presenta varios puntos negativos que afectan su impacto general. Uno de los más evidentes es el exceso en el tono. La representación de la violencia urbana, especialmente en lo que respecta a las bandas criminales, puede resultar exagerada. En algunos momentos, los personajes parecen caricaturas más que individuos reales, lo que reduce la credibilidad de la historia. Otro problema es el desarrollo limitado de algunos personajes secundarios. Aunque el protagonista está bien construido, varios personajes que lo rodean no reciben el mismo nivel de atención. Esto hace que ciertas relaciones y eventos carezcan del peso emocional que podrían haber tenido. Cuando ocurren momentos importantes, el espectador no siempre siente una conexión suficiente con los personajes involucrados. El ritmo, que en muchos casos es una fortaleza, también puede convertirse en una debilidad. La falta de pausas impide que la historia respire y que ciertos elementos se desarrollen con mayor profundidad. La película avanza rápidamente de una escena a otra, lo que puede dar la sensación de que algunas ideas no se exploran completamente. Un enfoque más equilibrado habría permitido profundizar en los temas y personajes. La narrativa también presenta ciertas inconsistencias. En algunos momentos, las decisiones de los personajes parecen impulsadas más por la necesidad de avanzar la trama que por una lógica interna coherente. Esto puede romper la inmersión y hacer que el espectador cuestione la credibilidad de lo que está viendo. El antagonista humano, representado por el personaje de Gary Busey, es interesante en concepto, pero su desarrollo no alcanza todo su potencial. Su papel como figura que intenta controlar al depredador podría haber sido más profundo y complejo. En lugar de eso, en algunos momentos se siente subutilizado, lo que reduce el impacto de su presencia en la historia. Otro punto negativo es que la película, en su intento por diferenciarse, pierde parte de la tensión psicológica que caracterizaba a la primera entrega. Aunque hay momentos de suspense, estos son menos frecuentes, ya que la acción domina la mayor parte del tiempo. Esto puede hacer que la experiencia sea menos variada y que el miedo o la intriga no se desarrollen plenamente. Además, algunos elementos visuales, especialmente los efectos ópticos utilizados para la invisibilidad del depredador, pueden parecer anticuados para el público moderno. Aunque tienen un encanto particular, no siempre resultan tan convincentes como podrían serlo con tecnología actual. Esto no es necesariamente un fallo grave, pero sí un aspecto que puede influir en la percepción de la película. La falta de un enfoque temático más claro también es un punto débil. Aunque la película introduce ideas interesantes sobre la violencia, el honor y la naturaleza del depredador, estas no siempre se desarrollan de manera consistente. A veces parecen quedar en segundo plano frente a la acción, lo que limita su impacto. A pesar de estos problemas, es importante reconocer que muchos de los aspectos negativos también forman parte de su identidad. El tono exagerado, la violencia intensa y el ritmo acelerado son características que, para algunos espectadores, resultan atractivas. Esto explica por qué la película ha logrado ganar seguidores con el tiempo. Otro aspecto positivo que merece mención es el clímax. La confrontación final y la revelación de otros depredadores
añaden una dimensión inesperada a la historia. Este giro no solo amplía el universo, sino que también deja una impresión duradera. Es uno de los momentos más recordados de la película y compensa en parte algunas de sus debilidades anteriores. En términos generales, la película logra un equilibrio interesante entre innovación y tradición. Aunque no siempre acierta en su ejecución, su intención de hacer algo diferente es evidente. Este esfuerzo por expandir el concepto original es uno de los motivos por los que sigue siendo relevante dentro de la franquicia. En conclusión, Predator 2 es una película con luces y sombras. Sus puntos positivos incluyen la originalidad de su ambientación, la expansión del universo del depredador, la actuación sólida de su protagonista y el uso efectivo de efectos prácticos. Por otro lado, sus debilidades se encuentran en el exceso de tono, el desarrollo limitado de personajes secundarios, ciertas inconsistencias narrativas y una falta de equilibrio entre acción y profundidad temática. A pesar de sus fallos, es una obra que ofrece una experiencia intensa y diferente. No es una película perfecta, pero tiene suficientes cualidades para ser apreciada, especialmente por quienes disfrutan del género. Con el tiempo, sus virtudes han ganado más reconocimiento, lo que demuestra que, incluso con sus defectos, sigue siendo una pieza importante dentro del cine de ciencia ficción y acción. Comprender quiénes estuvieron detrás de la dirección y la escritura del filme permite apreciar mejor las decisiones creativas que dieron forma a esta secuela, así como sus aciertos y limitaciones. El director de la película es Stephen Hopkins, un cineasta que en ese momento estaba consolidando su carrera en Hollywood. Hopkins ya había trabajado en proyectos que combinaban acción, suspense y elementos visuales estilizados, lo que lo convertía en una elección adecuada para dirigir una secuela que necesitaba diferenciarse de su predecesora sin perder su esencia. Su estilo se caracteriza por una narrativa dinámica, un uso intenso del montaje y una preferencia por atmósferas cargadas de tensión. Uno de los mayores retos que enfrentó Hopkins fue trasladar la historia desde un entorno natural a uno urbano, sin perder la sensación de peligro constante. Bajo su dirección, la ciudad de Los Ángeles se convierte en un personaje más, un espacio caótico y opresivo que refleja la violencia y el desorden. Hopkins utiliza la iluminación, el encuadre y el ritmo de edición para crear una sensación de calor y agobio que permea toda la película. Este enfoque visual contribuye a que el espectador sienta que está inmerso en una jungla urbana. El estilo de dirección de Hopkins también se manifiesta en la forma en que maneja la acción. Las escenas son rápidas, intensas y a menudo caóticas, lo que refuerza la idea de que los personajes están constantemente al borde del colapso. Sin embargo, este mismo enfoque ha sido objeto de críticas, ya que en algunos momentos la claridad visual se ve comprometida. La rapidez del montaje puede dificultar la comprensión de ciertas secuencias, lo que refleja una decisión estilística que no siempre resulta efectiva para todos los espectadores. Otro aspecto importante de la dirección es la forma en que Hopkins maneja la figura del depredador. En lugar de mostrarlo constantemente, juega con su presencia mediante sombras, sonidos y apariciones breves. Este uso del suspense recuerda a técnicas clásicas del cine de terror, donde lo que no se ve puede ser más inquietante que lo que se muestra. Aunque la película tiene más acción que su predecesora, Hopkins intenta mantener un equilibrio, introduciendo momentos de tensión, en los que la amenaza es sugerida, más que explícita. En cuanto al trabajo con los actores, Hopkins permite cierta libertad interpretativa, especialmente en el caso de Danny Glover. Esto se traduce en una actuación más emocional y menos rígida, que aporta humanidad al protagonista. El director parece interesado en mostrar no solo la acción, sino también el impacto psicológico de los eventos en los personajes. Sin embargo, no todos los personajes reciben el mismo nivel de atención, lo que puede interpretarse como una limitación en la dirección. Pasando al apartado del guión, la película fue escrita por Jim Thomas y John Thomas, quienes también fueron responsables de la historia original del primer filme. Su participación asegura una continuidad en la visión del universo del depredador, aunque con cambios significativos en el enfoque. Los hermanos Thomas son conocidos por su habilidad para combinar acción con elementos de ciencia ficción y por crear conceptos que pueden expandirse más allá de una sola historia. El guión de esta secuela se caracteriza por su ambición. En lugar de repetir la estructura de la primera película, los escritores optan por explorar nuevas ideas, como la presencia del depredador en un entorno urbano,
y la introducción de una organización gubernamental que intenta capturarlo. Estas decisiones amplían el universo narrativo y abren la puerta a futuras historias, lo que demuestra una intención clara de construir una franquicia más compleja. Uno de los puntos fuertes del guión es la forma en que desarrolla la mitología del depredador. Se introducen detalles sobre su tecnología, su código de honor y su comportamiento como cazador. Estos elementos enriquecen la historia y le dan una dimensión más profunda. El depredador deja de ser simplemente una amenaza para convertirse en un personaje con reglas y motivaciones propias, lo que añade interés a la narrativa. Sin embargo, el guión también presenta debilidades. Uno de los problemas más evidentes es la falta de desarrollo de algunos personajes secundarios. Aunque el protagonista está bien definido, muchos de los personajes que lo rodean carecen de profundidad. Esto puede hacer que ciertas relaciones y conflictos no tengan el impacto emocional esperado. En este sentido, el guión parece priorizar la acción sobre el desarrollo de personajes. Otro aspecto criticable es el tono del diálogo. En algunos momentos, los diálogos pueden resultar exagerados o poco naturales, especialmente en lo que respecta a los personajes criminales. Esto puede romper la inmersión y hacer que la historia pierda credibilidad. Es posible que los guionistas hayan buscado un estilo más estilizado o exagerado, pero no siempre logra el efecto deseado. El ritmo del guión es otro elemento a considerar. La historia avanza rápidamente, con pocos momentos de pausa. Esto contribuye a mantener la tensión, pero también limita la exploración de ciertos temas. Ideas interesantes, como la relación entre la violencia humana y la del depredador, se introducen, pero no siempre se desarrollan completamente. Esto da la sensación de que el guión tiene más ideas de las que puede manejar en el tiempo disponible. A pesar de estas limitaciones, el trabajo de los hermanos Thomas sigue siendo fundamental para el éxito de la película. Su capacidad para crear un concepto atractivo y expandirlo es evidente. Incluso cuando la ejecución no es perfecta, las ideas subyacentes tienen suficiente fuerza como para mantener el interés del espectador. La colaboración entre el director y los guionistas es otro aspecto interesante. Hopkins aporta un enfoque visual y dinámico que complementa la ambición del guión, mientras que los Thomas proporcionan la base narrativa. Sin embargo, en algunos momentos parece haber una desconexión entre ambos, especialmente en lo que respecta al equilibrio entre acción y desarrollo. Esto puede explicar algunas de las inconsistencias en el tono y el ritmo. También es importante considerar el contexto en el que se realizó la película. A finales de los años 80 y principios de los 90, el cine de acción estaba evolucionando rápidamente, y había una presión por ofrecer experiencias más intensas y espectaculares. Esto pudo haber influido en las decisiones tanto del director como de los guionistas, llevando a un enfoque más orientado a la acción que a la profundidad narrativa. En términos de legado, el trabajo de Hopkins y los hermanos Thomas ha tenido un impacto duradero. Muchos de los elementos introducidos en esta película han sido retomados en entregas posteriores de la franquicia. La idea de que los depredadores visitan la Tierra como parte de un ritual de caza, por ejemplo, se ha convertido en un componente central del universo. Esto demuestra que, a pesar de sus imperfecciones, la película logró aportar ideas valiosas. En conclusión, la dirección de Stephen Hopkins y el guión de Jim Thomas y John Thomas son elementos clave para entender Predator 2. Hopkins aporta una visión visual intensa y estilizada, mientras que los guionistas ofrecen una base narrativa ambiciosa que busca expandir el universo del depredador. Aunque la película presenta ciertos problemas en su ejecución, el trabajo conjunto de estos creadores da como resultado una obra que, con el tiempo, ha ganado reconocimiento y ha dejado una huella importante dentro del género de ciencia ficción y acción. La película Predator 2 destaca no solo por su acción y su atmósfera visual, sino también por su potente diseño sonoro y su música de fondo, elementos fundamentales para construir la tensión y el ritmo narrativo. La banda sonora fue compuesta por Alan Silvestri, un músico ampliamente reconocido por su trabajo en el cine de acción, aventura y ciencia ficción. Su participación en esta secuela es especialmente significativa, ya que también fue el compositor de la primera entrega, lo que garantiza una continuidad sonora dentro de la franquicia. El estilo musical de Silvestri en esta película se caracteriza por una combinación de orquesta sinfónica con elementos rítmicos intensos y texturas sonoras que evocan misterio y peligro.
Desde los primeros compases, la música establece un tono inquietante que acompaña perfectamente la ambientación caótica de la ciudad. A diferencia de otras películas, donde la música puede ser más melódica o emocional, aquí predomina una sensación de urgencia constante, que refleja el estado de tensión en el que viven los personajes. Uno de los aspectos más interesantes del BGM es cómo adapta los temas originales de la primera película a un nuevo contexto. Mientras que en la historia anterior, la música estaba más ligada a la selva y a un entorno natural, en esta secuela se transforma para encajar con la jungla urbana. Esto se logra mediante el uso de ritmos más agresivos, percusiones marcadas y una mayor presencia de sonidos metálicos. El resultado es una banda sonora que mantiene la esencia del Depredador, pero que se siente diferente y evolucionada. El tema principal del Depredador es uno de los elementos más reconocibles. Silvestri utiliza motivos musicales repetitivos que actúan como una especie de firma sonora de la criatura. Cada vez que el depredador aparece o está cerca, la música introduce variaciones de este tema, creando una conexión inmediata con el espectador. Este recurso no solo refuerza la identidad del personaje, sino que también aumenta la tensión, ya que incluso antes de verlo, el público puede sentir su presencia a través del sonido. La percusión juega un papel fundamental en la construcción del BGM. Silvestri emplea tambores y ritmos tribales que recuerdan al instinto de caza del depredador. Estos elementos no solo aportan energía a las escenas de acción, sino que también sugieren una conexión con algo primitivo y ancestral. Es como si la música reflejara la naturaleza del depredador, como un cazador que sigue reglas antiguas, incluso en un entorno moderno. En las escenas de acción, la música se vuelve especialmente intensa. Silvestri utiliza una orquestación densa, con metales fuertes y cuerdas rápidas, para acompañar los enfrentamientos y persecuciones. Este enfoque ayuda a amplificar la adrenalina del momento y a mantener al espectador al borde del asiento. La sincronización entre la música y la acción es precisa, lo que demuestra un trabajo cuidadoso en la integración del sonido con la imagen. Por otro lado, en los momentos de suspense, la música adopta un enfoque más minimalista. En lugar de grandes orquestaciones, se utilizan sonidos más sutiles, como notas sostenidas, efectos electrónicos y silencios estratégicos. Esta variación en el uso del sonido es clave para mantener el equilibrio narrativo. No todo es intensidad, también hay espacio para la anticipación y la inquietud. El diseño sonoro en general complementa perfectamente la música. Los sonidos característicos del depredador, como su clic distintivo o los efectos de su tecnología, se integran con el BGM para crear una experiencia auditiva coherente. En muchos casos, es difícil distinguir dónde termina la música y dónde comienzan los efectos, lo que contribuye a una sensación de inmersión total. Otro aspecto relevante es cómo la música refleja el entorno urbano. Aunque la banda sonora es principalmente orquestal, incorpora elementos que sugieren modernidad y caos. Esto se logra mediante el uso de ritmos irregulares y estructuras menos tradicionales, que evocan la imprevisibilidad de la ciudad. La música no solo acompaña la acción, sino que también ayuda a definir el espacio en el que se desarrolla la historia. El trabajo de Alan Silvestri en esta película demuestra su habilidad para adaptarse a diferentes contextos sin perder su identidad musical. Su estilo es reconocible, pero no repetitivo. Cada proyecto tiene sus propias características, y en este caso, logra crear una banda sonora que se siente única dentro de la franquicia. También es interesante analizar cómo la música influye en la percepción del depredador. Sin el BGM adecuado, la criatura podría parecer simplemente un antagonista más. Sin embargo, gracias a la música, adquiere una presencia casi mítica. Los temas asociados a él no solo transmiten peligro, sino también una cierta grandeza, como si se tratara de un guerrero con un propósito. En términos de estructura, la banda sonora está cuidadosamente organizada para seguir el arco narrativo de la película. Comienza con una introducción que establece el tono, luego aumenta en intensidad a medida que el conflicto se desarrolla y finalmente alcanza su punto máximo en el clímax. Este tipo de construcción es esencial para mantener la coherencia emocional de la historia. La grabación y producción de la música también son aspectos importantes. La calidad del sonido, la claridad de los instrumentos y el equilibrio entre las diferentes secciones de la orquesta reflejan un alto nivel de profesionalismo. Esto es especialmente notable si se considera la tecnología disponible en la época. A pesar de las limitaciones,
El resultado es una banda sonora que sigue siendo efectiva, incluso hoy en día. El impacto de la música en la experiencia del espectador no puede subestimarse. Muchas de las escenas más memorables de la película deben parte de su fuerza a la forma en que la música las acompaña. Sin este componente, la película perdería gran parte de su intensidad y su capacidad para generar tensión. Además, la banda sonora ha tenido una vida más allá de la película. Con el tiempo, ha sido reconocida por los aficionados y ha contribuido a consolidar la identidad sonora de la franquicia. Los temas creados por Silvestri han sido reutilizados y adaptados en otras entregas, lo que demuestra su relevancia y su durabilidad. También es importante destacar que la música no solo se centra en el depredador. Los personajes humanos y las situaciones también tienen sus propios matices sonoros. Aunque estos no son tan prominentes como el tema principal, ayudan a dar profundidad a la narrativa y a diferenciar los distintos momentos de la historia. En algunos casos, la música se utiliza de manera irónica o contrastante. Por ejemplo, en escenas donde la violencia humana es predominante, el BGM puede adoptar un tono que resalta la brutalidad de la situación. Este tipo de decisiones añade una capa adicional de significado, mostrando que la música no solo acompaña, sino que también comenta la acción. En conclusión, la música y el BGM de Predator 2 son elementos esenciales que elevan la calidad de la película. El trabajo de Alan Silvestri combina técnica, creatividad y una comprensión profunda del tono narrativo. A través de su uso de la orquesta, la percusión y las texturas sonoras, logra crear una experiencia auditiva que complementa y enriquece la historia. La banda sonora no solo cumple su función básica de acompañamiento, sino que se convierte en una parte integral de la identidad de la película. Su capacidad para generar tensión, definir personajes y reforzar la atmósfera la convierte en uno de los aspectos más destacados de la obra. Incluso años después de su estreno, sigue siendo un ejemplo de cómo la música puede influir de manera decisiva en la percepción de una película. El final de Predator 2 es uno de los aspectos más recordados y analizados de la película, ya que no solo cierra el conflicto principal, sino que también amplía de manera significativa el universo narrativo del depredador. A diferencia de un desenlace simple, basado únicamente en la victoria del protagonista, esta secuencia final introduce elementos que cambian la percepción del espectador sobre la criatura y su especie, dejando una impresión duradera. La parte final de la historia comienza después de que el teniente Mike Harrigan, interpretado por Danny Glover, decide enfrentarse al depredador sin depender de la ayuda del equipo gubernamental. Tras el fracaso del intento de captura liderado por el agente Keyes, Harrigan comprende que no puede confiar en métodos convencionales ni en estrategias institucionales. Este momento marca una transición importante en su personaje. Deja de ser simplemente un policía que intenta entender lo que ocurre y se convierte en alguien dispuesto a entrar en el terreno del enemigo. El enfrentamiento final se desarrolla en un entorno inesperado, una nave espacial oculta en las profundidades de la ciudad. Este cambio de escenario es crucial, ya que traslada la acción de la jungla urbana a un espacio completamente alienígena. La nave no es solo un lugar físico, sino una representación del mundo del depredador, un espacio que refleja su cultura, su tecnología y su forma de ver el universo. Al entrar en ella, Harrigan cruza una frontera simbólica, pasando de su mundo humano a uno completamente desconocido. Dentro de la nave, el combate entre Harrigan y el depredador se vuelve más directo y personal. A lo largo de la película, la criatura ha demostrado ser superior en términos de tecnología, fuerza y habilidades de caza. Sin embargo, en este enfrentamiento final, Harrigan logra equilibrar la situación mediante su determinación y su capacidad de adaptación. Este no es un combate basado únicamente en la fuerza, sino en la resistencia y la voluntad de sobrevivir. Un aspecto importante de esta confrontación es la forma en que el depredador responde a Harrigan. A lo largo de la historia, la criatura ha seguido un código de honor implícito, eligiendo a sus presas en función de su capacidad de representar un desafío. En este sentido, Harrigan se convierte en un oponente digno. Esto se refleja en la manera en que el depredador interactúa con él durante el combate, mostrando una especie de respeto implícito. Este detalle añade una dimensión más compleja al enfrentamiento, ya que no se trata simplemente de una lucha entre bien y mal. El momento culminante ocurre cuando Harrigan logra derrotar al depredador utilizando una de sus propias armas. Este acto tiene un significado simbólico importante. El protagonista no solo sobrevive,
sino que lo hace adoptando las herramientas de su enemigo. Esto sugiere una adaptación a las reglas del juego impuestas por la criatura, como si Harrigan hubiera aprendido a pensar como un cazador. La muerte del depredador, aunque es una victoria para el protagonista, no se presenta como un triunfo absoluto, sino como el resultado de un enfrentamiento entre iguales. Sin embargo, el verdadero giro del final ocurre inmediatamente después de la derrota del depredador. Cuando Harrigan cree haber terminado con la amenaza, descubre que no está solo en la nave. De las sombras, emergen varios miembros de la misma especie, lo que revela que el depredador que ha enfrentado no era único. Este momento cambia por completo la perspectiva de la historia. Lo que parecía ser un enemigo singular se convierte en parte de una raza o grupo más amplio, con su propia organización y estructura. La reacción de estos nuevos depredadores es particularmente interesante. En lugar de atacar a Harrigan, lo observan. Este comportamiento sugiere que están evaluando la situación, reconociendo lo que ha ocurrido. La ausencia de agresión inmediata es clave para entender el código de honor que rige a estas criaturas. Harrigan no es visto como una amenaza, sino como alguien que ha demostrado su valía al derrotar a uno de los suyos. Uno de los momentos más significativos del final es cuando uno de los depredadores le entrega a Harrigan un objeto, una antigua pistola. Este gesto tiene múltiples interpretaciones. En primer lugar, puede verse como un reconocimiento de su victoria, una especie de trofeo que simboliza el respeto de la criatura hacia el protagonista. En segundo lugar, el objeto en sí sugiere que los depredadores han estado en la Tierra durante mucho tiempo, interactuando con humanos en diferentes épocas. Este detalle amplía enormemente el alcance del universo narrativo, insinuando una historia mucho más larga y compleja de lo que se había mostrado hasta ese momento. El hecho de que los depredadores no ataquen a Harrigan también refuerza la idea de que no son simplemente monstruos, sino cazadores con reglas. Este código de conducta los distingue de otros antagonistas en el cine de acción, ya que introduce una dimensión ética, aunque sea desde una perspectiva alienígena. La escena sugiere que para ellos, la caza es un ritual, y que derrotar a un oponente digno tiene un significado especial. Después de este encuentro, los depredadores abandonan la nave, dejando a Harrigan con vida. Este desenlace es inusual, ya que rompe con la expectativa de un enfrentamiento final masivo. En lugar de escalar el conflicto, la película opta por una resolución más contemplativa, donde el protagonista sobrevive no porque haya eliminado a todos sus enemigos, sino porque ha sido aceptado como un igual. La salida de Harrigan de la nave marca el cierre de su arco narrativo. A lo largo de la película, ha pasado de ser un policía impulsivo a alguien que ha enfrentado y comprendido, al menos parcialmente, una amenaza completamente ajena a su mundo. Aunque no obtiene respuestas completas, su experiencia lo transforma. Ha sobrevivido a algo que pocos podrían imaginar, y ha demostrado su capacidad para adaptarse a lo desconocido. El final también deja abiertas varias preguntas. ¿Cuántos depredadores existen? ¿Con qué frecuencia visitan la Tierra? ¿Cuál es el propósito exacto de sus cacerías? Estas incógnitas son parte de lo que hace que el desenlace sea tan memorable. En lugar de cerrar completamente la historia, la película invita al espectador a imaginar lo que podría venir después. Desde un punto de vista temático, el final refuerza la idea de que la violencia no es exclusiva de una sola especie. A lo largo de la película, se muestra cómo los humanos son capaces de actos brutales, especialmente en el contexto de la guerra entre bandas. El depredador, aunque es una amenaza, también sigue un conjunto de reglas que lo diferencian de la violencia caótica de los humanos. En este sentido, el final plantea una reflexión sobre la naturaleza de la caza, el honor y la supervivencia. Otro elemento importante es la sensación de escala. Al introducir a múltiples depredadores, la película amplía el conflicto más allá de la historia individual de Harrigan. Esto sugiere que lo ocurrido es solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Este enfoque es especialmente efectivo para una secuela, ya que establece las bases para futuras historias sin necesidad de desarrollarlas en ese momento. En conclusión, el final de Predator 2 es mucho más que una simple resolución de la trama. Es una secuencia que combina acción, revelación y simbolismo para ofrecer un cierre que es tanto satisfactorio como abierto. A través del enfrentamiento final, la introducción de otros depredadores y el gesto de reconocimiento hacia Harrigan, la película redefine la naturaleza de su antagonista y expande su universo de manera significativa. Este desenlace
es una de las razones por las que la película ha mantenido su relevancia con el tiempo. No solo ofrece un clímax emocionante, sino que también deja una impresión duradera, invitando a la reflexión y a la imaginación. Es un final que, lejos de cerrar completamente la historia, abre nuevas posibilidades y refuerza el carácter único de la franquicia. Estas controversias abarcan desde críticas por su representación de la violencia urbana, decisiones creativas en cuanto a la narrativa y los personajes, hasta debates sobre la continuidad con respecto a la primera entrega. Analizar estas cuestiones permite entender mejor cómo la película fue percibida por críticos, audiencias y la industria cinematográfica en general, así como las razones detrás de las opiniones mixtas que todavía persisten. Una de las controversias más relevantes fue la manera en que la película retrata la violencia en Los Ángeles. La historia se centra en bandas callejeras, narcotráfico y conflictos armados dentro de un contexto urbano altamente cargado de tensión. Algunos críticos y sectores del público consideraron que la película exageraba la peligrosidad de la ciudad y recurría a estereotipos raciales y sociales. La representación de los pandilleros como caricaturas violentas y casi inhumanas fue vista como una simplificación que podía reforzar prejuicios sobre ciertos barrios y comunidades urbanas. Aunque la película busca mostrar la ciudad como una jungla urbana, esta decisión creativa abrió un debate sobre la responsabilidad de los medios al representar problemas sociales reales. Otro tema de controversia estuvo relacionado con el enfoque en la acción por encima de la narrativa y el desarrollo de personajes. Muchos críticos señalaron que, en comparación con la primera película, esta secuela se centraba demasiado en la violencia espectacular y las secuencias de combate, descuidando la construcción psicológica de los personajes. Por ejemplo, mientras el personaje de Harrigan, interpretado por Danny Glover, está relativamente bien desarrollado, muchos de los personajes secundarios carecen de profundidad. Esta elección narrativa generó críticas sobre la falta de equilibrio entre entretenimiento y sustancia, y algunos espectadores consideraron que la película priorizaba los efectos visuales y la acción sobre una historia coherente y emocionalmente atractiva. La dirección de Stephen Hopkins también fue objeto de debate. Su estilo visual intenso y su preferencia por un montaje rápido y frenético fueron valorados por algunos como una forma efectiva de generar tensión y dinamismo, pero otros lo criticaron porque dificultaba seguir ciertas secuencias de acción. La sensación de caos y velocidad constante, aunque alineada con la intención de crear un ambiente opresivo, fue interpretada por algunos críticos como excesiva y confusa, lo que llevó a cuestionar la eficacia de la dirección en términos de claridad narrativa. El guión, escrito por Jim Thomas y John Thomas, también generó controversia debido a ciertas decisiones temáticas. La historia incorpora elementos de ciencia ficción y acción, pero algunos sectores consideraron que la mezcla de estos géneros no estaba equilibrada. La introducción de tecnología avanzada, la cultura del depredador y la nave oculta en la ciudad fueron vistas como cambios drásticos respecto al tono de la primera película, que se centraba más en el suspenso y el terror. Algunos fans de la original sintieron que estos elementos diluían la esencia de la historia y transformaban la franquicia en algo más cercano a la acción pura que a la tensión psicológica. La violencia explícita y las muertes sangrientas también generaron críticas en el momento de su estreno. Aunque la película pertenece al género de acción y ciencia ficción, el nivel de brutalidad mostrado fue considerado extremo por algunos espectadores y críticos. Escenas en las que el depredador elimina a humanos con técnicas violentas, combinadas con la representación de crímenes urbanos, fueron percibidas como demasiado gráficas para el público general. Este debate se intensificó debido a la tendencia de la época de clasificar películas por su contenido violento y a la sensibilidad cultural hacia la representación de la violencia en medios masivos. La elección de ambientar la película en Los Ángeles, en pleno verano, con altas temperaturas y un ambiente sofocante, también generó controversia indirectamente. La película hace del calor extremo y del caos urbano un elemento narrativo central, lo que algunos interpretaron como una exageración sensorial. Aunque esto contribuye a la atmósfera, ciertos críticos consideraron que esta representación reforzaba una visión distorsionada de la vida urbana y aumentaba la sensación de artificialidad de la historia. Un elemento adicional que causó debate fue el desarrollo del depredador mismo. A diferencia de la primera película, que mantenía a la criatura casi siempre en sombras, Predator 2 la muestra con mayor frecuencia, revelando más de su anatomía, habilidades y cultura.
Esto fue controvertido porque algunos fans sintieron que se perdía el misterio y el suspenso que caracterizaban a la primera entrega. La decisión de mostrar la nave alienígena y otros depredadores generó opiniones divididas. Mientras algunos celebraron la expansión del universo, otros pensaron que disminuía el impacto del antagonista original al humanizarlo parcialmente. Otro foco de controversia surgió en relación con la elección del protagonista. Harrigan, interpretado por Danny Glover, rompe con el arquetipo clásico de héroe de acción de los años 80. Su carácter es más vulnerable, humano y emocional, lo que inicialmente fue bien recibido por algunos críticos, que apreciaban una aproximación más realista. Sin embargo, otros espectadores consideraron que esta elección disminuía la sensación de poder frente al depredador, generando un conflicto entre la expectativa de ver un héroe invencible y la realidad de un protagonista más vulnerable. El manejo de la continuidad dentro de la franquicia también generó debate. Al introducir nuevos elementos como la nave alienígena y la presencia de múltiples depredadores, la película amplía la mitología de manera significativa. Algunos fanáticos y críticos sintieron que esto enriquecía la historia, mientras que otros lo interpretaron como una complicación innecesaria que desviaba la atención del conflicto central entre el depredador y los humanos. Esta discrepancia contribuyó a la percepción de que la película era más una expansión de ideas que una secuela directa. En términos de marketing y expectativas, también hubo controversias. La película fue promocionada como una continuación directa de la original, pero el cambio de enfoque hacia la acción urbana y la expansión del universo alienígena sorprendió a algunos espectadores que esperaban una experiencia más cercana al suspenso de la selva. Esta diferencia entre la expectativa creada por la promoción y el producto final generó críticas y debates sobre la estrategia de marketing y su impacto en la percepción de la película. Finalmente, la recepción crítica en general reflejó estas controversias. La película recibió comentarios mixtos, con elogios por su acción y efectos, pero críticas por el guión, el desarrollo de personajes y ciertos elementos visuales y narrativos. Las controversias, en conjunto, han contribuido a que Predator 2 sea vista como una obra polarizante. Algunos la consideran un ejemplo exitoso de cine de acción de su época, mientras que otros la perciben como una secuela que no logró capturar la esencia de la original. En conclusión, las controversias en torno a Predator 2 abarcan múltiples aspectos: representación de la violencia urbana, decisiones estilísticas de dirección, enfoque del guión y desarrollo de la mitología del depredador, elección del protagonista y expectativas del público. Todas estas cuestiones contribuyeron a una recepción compleja y diversa. Aunque generaron debate, también permitieron que la película se mantuviera como un tema de discusión relevante dentro del cine de ciencia ficción y acción, consolidando su lugar como una obra que, a pesar de sus críticas, sigue siendo significativa para los aficionados y para la franquicia. Estos elementos incluyen la construcción de personajes secundarios, el diseño de producción, la interacción entre efectos prácticos y visuales, el uso de la ciudad como un personaje más, así como la influencia cultural y el legado que dejó la película. Explorar estas áreas permite tener una visión más completa de la obra y de cómo logró mantener su impacto en la audiencia más allá de la acción principal. Uno de los aspectos interesantes de la película es cómo maneja los personajes secundarios. Aunque la historia se centra principalmente en Harrigan, los individuos que lo rodean tienen roles que aportan tensión y profundidad al conflicto urbano. Personajes como Keys, un agente gubernamental interpretado con seriedad y cierta ambigüedad moral, aportan capas de intriga a la narrativa. Keys representa el interés institucional en la criatura, mostrando cómo la humanidad intenta controlar y entender lo desconocido. Su presencia no solo impulsa la trama, sino que también crea un contraste con el enfoque más instintivo y directo de Harrigan, lo que enriquece el conflicto y permite mostrar diferentes formas de enfrentar el peligro. El diseño de producción es otro elemento que merece atención. La película se filmó en diversas áreas de Los Ángeles, y el equipo de producción trabajó para transformar la ciudad en una verdadera jungla urbana. Esta construcción del escenario urbano, como un entorno opresivo y peligroso, es fundamental para la narrativa. Los callejones, edificios en ruinas y espacios industriales contribuyen a la sensación de caos y amenaza constante. Esta elección de ambientación no solo proporciona un marco visual efectivo para las escenas de acción, sino que también refuerza el tema de la lucha por la supervivencia en un entorno hostil.
la ciudad se convierte en un antagonista más, un espacio que refleja el desorden y la violencia que enfrentan tanto los humanos como el depredador. En relación con los efectos visuales, Predator 2 combina de manera notable efectos prácticos y CGI, lo que en la época representó un equilibrio delicado. Los efectos prácticos incluyen el traje del depredador, sus armas y los modelos a escala, que aportan una sensación tangible a la película. El CGI se utilizó de manera selectiva, principalmente para mejorar escenas de invisibilidad del depredador, disparos de armas avanzadas y ciertos elementos de la nave alienígena. Esta combinación permitió mantener un realismo que los efectos digitales por sí solos no habrían logrado en 1990. La integración de ambos métodos fue parte del esfuerzo por generar tensión visual y credibilidad dentro del contexto de ciencia ficción. La música y el diseño de sonido también contribuyen a este entramado adicional. La banda sonora de Alan Silvestri no solo sirve para marcar momentos de acción, sino que también crea un paisaje sonoro que complementa la ciudad como personaje. Los efectos de sonido, como el clic característico del depredador, la tecnología alienígena y los disparos urbanos, trabajan en conjunto con la música para mantener la tensión y la atmósfera. Este enfoque demuestra que la película no depende únicamente de lo visual, sino que utiliza de manera integral el sonido como herramienta narrativa, elevando la experiencia del espectador. Otro aspecto a considerar es el tema de la moralidad y la ética en la película. A lo largo de la historia, Harrigan se enfrenta a dilemas que reflejan la complejidad de la justicia y la violencia. Los policías luchan no solo contra el depredador, sino también contra bandas humanas y la burocracia institucional, lo que plantea la pregunta sobre qué constituye verdadero peligro y quién tiene la autoridad para controlarlo. Estas capas temáticas, aunque sutiles, añaden profundidad a la narrativa y permiten que la película se lea como algo más que una historia de acción. Es también una reflexión sobre la supervivencia, el poder y la ley en entornos extremos. El desarrollo del depredador en esta película también tiene implicaciones más amplias. En comparación con la primera entrega, donde el depredador era casi un misterio absoluto, esta secuela introduce detalles de su cultura, su tecnología y sus motivaciones. Esto no solo sirve para explicar su comportamiento durante la película, sino que también establece la base para futuras entregas y expansiones del universo. La inclusión de la nave y de otros depredadores muestra que estos seres tienen una sociedad compleja y reglas específicas de caza, lo que convierte al antagonista en algo más que un monstruo. Es una especie con un código de honor, lo que enriquece la narrativa y aumenta la fascinación del público. La película también es relevante desde el punto de vista técnico. Los efectos especiales, combinados con la cinematografía de Stephen Hopkins, permiten capturar escenas de acción intensas sin perder claridad visual en momentos clave. La iluminación, especialmente en escenas nocturnas y en la nave alienígena, se utiliza para aumentar la tensión y resaltar los detalles del depredador y su entorno. La coordinación entre dirección, cinematografía y efectos visuales es un ejemplo de cómo el cine de acción de la época empezaba a fusionar técnicas tradicionales con innovaciones emergentes, creando una experiencia más inmersiva para el espectador. Además, Predator 2 tuvo influencia en otros medios y la cultura popular. El concepto de un depredador que caza en un entorno urbano inspiró cómics, videojuegos y referencias en otras películas de ciencia ficción. La mezcla de ciencia ficción, acción y terror urbano se convirtió en un modelo para otros directores que buscaban trasladar criaturas fantásticas a entornos modernos y reconocibles. Esto demuestra que la película, aunque criticada en su momento, dejó un legado duradero en la narrativa de acción y ciencia ficción.